Bueno, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de derrame pleural, ¿sí? Vamos a hacer un abordaje simple, práctico y bien clínico para llegar a un diagnóstico. Bueno, ¿qué es el derrame pleural? ¿Sí? El derrame pleural es básicamente una acumulación de fluido, ¿sí? De líquido, entre ambas hojas de la pleura, entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Cómo vamos a diagnosticar este derrame pleural? Primero vamos a tener una sospecha. Esa sospecha la vamos a concretar a través de la anamnesia o el interrogatorio. En esa serie de preguntas vamos a ver que el paciente puede ser asintomático, ¿sí? Podemos llegar a un diagnóstico de derrame pleural por una radiografía de tórax que se haya hecho el paciente por otra causa. Puede presentarse nuestro paciente con disnea, sí, con falta de aire, que en general, como la mayoría de los derrames tienen instauración progresiva, la disnea también va a tener esas características, sí, va a ir increciendo. O se puede presentar con dolor en hemitórax derecho o izquierdo. Este dolor tiene las características de ser un dolor de tipo pleurítico, es decir, un dolor que empeora con la inspiración, como para tener en cuenta eso a la hora de realizar el interrogatorio del paciente, ¿sí? Es preguntarle justamente esto, ¿te duele más durante la inspiración cuando respiras profundo? Después vamos a poder orientar nuestro enfoque diagnóstico a través del examen físico, ¿sí? Entonces podemos llegar a encontrar, ¿sí? Disminución o ausencia de las vibraciones vocales en el sitio donde tenemos el derrame, matidez, que puede ser desplazable o no, de acuerdo a las características de esas derrames, ¿sí? Los trasudados suelen ser desplazables, ciertos exudados no, sobre todo cuando llevan mucho tiempo de evolución porque se crean tabiques de fibrina. La columna va a ser mate a la percusión. Vamos a tener disminución o ausencia del murmullo vesicular y también podemos tener egofonía en la línea superior del derrame. Y algunos autores, como Cosio, describen un soplo expiratorio en E, ¿sí? Arriba, o sea, si yo tengo la pleura y tengo el derrame, por encima, sí voy a tener un soplo en E, ¿sí? Durante la expiración. Bueno, una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica, más o menos vamos orientando nuestro diagnóstico, sobre todo por el examen físico, vamos a ver cómo clasificamos este derrame y en base a qué, ¿sí? Los derrames a grandes rasgos se clasifican como trasudado o exudado de acuerdo a las características citofísico-químicas que obtenemos de ese líquido. ¿Cómo yo determino si un derrame pleural es producto de un exudado o de un trasudado? A través de estos criterios, sí, que se llaman criterios de Light. Una cosa a tener en cuenta, que no lo puse en el esquema, pero lo pueden buscar, es cuando yo tengo un paciente que está consumiendo diuréticos, le tengo que aplicar los criterios de Light modificados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a medir acá son concentraciones básicamente de proteínas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que esa concentración de proteínas se puede modificar cuando el paciente está tomando diuréticos. Entonces, en ese caso, tengo que calcular los criterios de Light modificados. ¿Qué elementos tienen en cuenta estos criterios de Light? La LDH pleural y la LDH del suero, las proteínas pleurales y del suero, acá escribí mal pleural, y el límite superior, ¿sí? Del valor normal de la LDH sérica, ¿sí? En comparación con la del líquido pleural.
Entonces se hace una razón entre la LH pleuralidad del suero. Si es mayor a 0,6, estoy en la presencia de un exudado. Relación de proteínas plasmáticas del suero mayor a 0,5, estoy en presencia de un exudado. O si la LDH en el líquido pleural es mayor a 2/3 del límite superior del valor normal de la LDH sérica, también estoy en presencia de un exudado. Solamente necesito un solo criterio positivo para determinar si estoy frente a la presencia de un exudado o de un trasudado. Es decir, que es muy simple este cálculo y va a ser orientativo para las causas. Acá yo le dejé organizadas las causas de acuerdo a si son trasudados o exudados, dentro de las causas más comunes, ¿sí? Generalmente las infecciones bacterianas o virales suelen dar exudados, ¿sí? Después hay una clasificación especial para el derrame paraneumónico, que es las características de ese exudado van a determinar si es complicado o no complicado o complicado borderline, ¿sí? Y eso lo que nos va a modificar a su vez es la conducta terapéutica, ¿sí? Si tengo que hacer, además del tratamiento antibiótico, por ejemplo, una colocación de un tubo de tórax para drenaje. O empiema, ¿no? También me determina si tengo un empiema. Generalmente las neoplasias también dan exudados. La insuficiencia cardíaca va a dar un trasudado porque hay una modificación en las fuerzas de Starling. El TEP me puede dar cualquiera de las dos, un trasudado o un exudado. La citis, ¿sí? Por causa de patopatía crónica en pacientes con cirrosis de cualquier causa etílica o no etílica, suele dar trasudado. Ciertos fármacos como la amiodarona y el metrotexate me pueden dar un derrame pleural de tipo exudativo. El traumatismo de tórax también suele dar un derrame pleural de tipo exudativo y la exposición a asbesto también, un exudado. Generalmente recuerden que la exposición a asbesto se relaciona con el mesotelioma. Y esta es una orientación más clínica de las causas, ¿sí? Puedo hacer esta orientación y después sumando ambas y puedo tener una evaluación clínica y una evaluación radiológica. Entonces, dentro de la evaluación clínica me voy a fijar si mi paciente tiene, por ejemplo, ascitis. Y si tiene ascitis, voy a pensar en una hepatopatía, en la TBC, ¿sí? Porque recuerden que puedo tener presencia de pleuresía tuberculosa y además de TBC peritoneal, ¿sí? En este caso voy a tener ascitis más derrame pleural. El lupus, ¿sí? Muy importante, me da una policerositis, ¿sí? O sea que voy a tener un derrame pleural, ascitis y puedo tener también derrame pericárdico. El mesotelioma, como afecta al mesotelio, puede estar implicado la afectación de pleuro y pericardio, así que puedo tener ascitis más derrame pleural. En la pancreatitis también suelo tener un derrame pleural por contigüidad. El quilotórax es otra situación que se puede presentar con ascitis y derrame pleural. La carcinomatosis peritoneal, es decir, implantes peritoneales de tipo neoplásico que además puedo encontrar a nivel de pleura, ¿sí? Sería una carcinomatosis pleural. Y el síndrome de Méis, que es una causa benigna de derrame pleural asociado al tumor ovárico. ¿Qué otra característica clínica sumamente importante voy a tener en cuenta si mi paciente presenta fiebre? ¿Sí? En general, si el paciente presenta fiebre y tiene derrame pleural, voy a estar en presencia de una infección, en general bacteriana, o una conectivopatía. Dentro de ellas, lupus o artritis reumatoide. Otra cosa que voy a tener en cuenta es si mi paciente tiene edema.
si mi paciente tiene edema, sí puedo tener un derrame pleural, sobre todo si es bilateral, como vamos a ver después. Puede tener insuficiencia cardíaca. Puede ser una hepatopatía crónica, ¿sí? En el contexto de un síndrome ascítico edematoso. Puedo tener edema en miembros inferiores. Puedo tener derrame pleural y puedo tener ascitis, ¿sí? Es decir, en un paciente con anasarca puedo pensar en esta causa. El paciente que tiene síndrome nefrótico, ¿sí? Puede presentar edemas y derrame pleural. El paciente que tiene hipoalbuminemia de otra causa, es decir, que no sea por pérdida renal, ¿sí? Hipoalbuminemia severa que podemos llegar a ver en algún estado de malabsorción proteica, como puede ser la enfermedad celíaca, o bueno, en el caso del hipotiroidismo también puede presentarse con edemas y derrame pleural. Y otro hallazgo clínico a tener en cuenta es si el paciente tiene artralgias y más que artralgias, artritis, ¿sí? Porque en ese caso voy a tener que pensar en las conectivopatías, enfermedades reumatológicas como causa de derrame pleural. Bueno, dentro de la evaluación radiológica nos vamos a fijar en estas 4 características, en el tamaño, en la localización, si tengo una radiografía de tórax sin alteraciones o si tengo una radiografía de tórax con alteraciones. Alteraciones diferentes al derrame, ¿verdad? Si por un lado tengo un derrame de pequeña cuantía, generalmente puede ser posquirúrgico, ¿sí? También por irritación, bien por contigüidad. Se puede dar en la neumonía, ¿sí? El derrame paraneumónico o en las conectivopatías. Ahora, si tengo un derrame pleural masivo que ocupe 2/3 del hemitórax comprometido, puedo estar frente a la presencia de un tumor, un derrame paraneumónico, empiema o pleuresía tuberculosa. Si por otro lado tengo una localización izquierda, voy a pensar en neoplasias, ¿sí? Por ejemplo, cáncer de mama en la mujer, cáncer de pulmón en hombres o en mujeres, más obviamente asociado al consumo de tabaco. Puede ser por pancreatitis, se puede dar en el contexto de un tromboembolismo de pulmón que se acompañe de infarto pulmonar, ¿sí? Se puede dar en el contexto de una pericarditis constrictiva o en el caso del lupus. Pero bueno, el caso del lupus también puede ser bilateral. Y si la localización es bilateral, en general los trasudados son bilaterales y esto es muy importante tener en cuenta porque después vamos a ver las indicaciones de toracocentesis. Se puede dar en el contexto también de una carcinomatosis pleural por metástasis. Puede darse en las policerositis, como hablábamos hoy en las conectivopatías, o también puede darse en la perforación esofágica. Ahora también tengo que tener en cuenta si tengo una radiografía de tórax que no tiene ninguna alteración, más allá del derrame, por supuesto. Tengo que pensar en conectivopatías, en TBC, un absceso infradiafragmático, en el TEP, sin infarto. Bueno, los trasudados suelen dar RX normales. Ciertos tumores no primarios de pulmón, la pancreatitis y la pleuresía o pleuritis vírica. Y en el caso de que tenga otras alteraciones en la radiografía de tórax, voy a pensar en la insuficiencia cardíaca, que lo que me da es una hipertensión pulmonar postcapilar. Bueno, que en este caso también, si pienso en insuficiencia cardíaca, puedo tener un mediastino ensanchado, ya sea por aumento del índice cardiotorácico, o puede ser una pericarditis con derrame pericárdico. Puedo tener una condensación pulmonar y en ese caso voy a pensar en un derrame paraneumónico. Paraneumónico puede ser paraneumónico por neumococo, que es lo más común, o por micobacterias. O puedo estar acompañando
ese derrame por una masa o nódulo pulmonar, que en ese caso deberé determinar si esa masa o nódulo pulmonar son primarios o no de pulmón, ¿sí? O si son metástasis de un tumor a distancia. Así que bueno, espero que les haya sido útil este abordaje inicial de derrame pleural y en el próximo apunte vamos a estar hablando de las indicaciones de toracocentesis.